Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo devocional, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para meditar en las escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos fortalecen y nos levantan. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia Iré les damos la bienvenida a este canal de la Iglesia Iré. Y pues antes de iniciar con nuestro estudio de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que le den me gusta a nuestro contenido, que lo compartan con otras personas, con sus amigos, con sus familiares, en sus grupos también. Y pues también muy especialmente que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. Y precisamente, justo también por ese motivo, también queremos invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura bíblica. Toda la información está en la cajita de descripción. Ahí pueden encontrar el enlace para meterse al grupo de WhatsApp, donde estamos compartiendo muchísima información y también los horarios de lectura en vivo y en directo a través de la aplicación Meet. Bueno, hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro. Ya en un video anterior, pues hablamos de lo que fue la introducción un poquito de este libro de los jueces, de cómo pues nos está narrando este libro todo lo que sucedió después de la muerte de Josué y cómo pues el pueblo se establece en la tierra prometida. Y pues este libro de los jueces nos muestra pues una realidad muy terrible, y es pues que en parte también fue el fracaso de ese proyecto de entrar a la tierra prometida y de permanecer fieles a Dios por completo allí en esta tierra. Y pues vemos aquí un ciclo que se repite de, de que pues el pueblo de Israel, los hijos de Dios, los hijos de Israel se alejaron, se fueron detrás de otros dioses, eh, se asimilaron a las culturas de los pueblos que quedaron en, el, en, el, en la tierra prometida. Y pues Dios les envía una serie de reprimendas, una serie de castigos, los entrega en manos de esos enemigos que los oprimen, que los esclavizan, que los ponen a sufrir. Y pues en medio de ese sufrimiento ellos claman a Dios y Dios les envía ayuda. Les envía una serie de personajes, una serie de jueces que hacen unas hazañas heroicas y traen libertad al pueblo de Israel. Pero una vez que tenían esa libertad y disfrutaban de un tiempo de paz, volvían otra vez a lo mismo. Y es un círculo que se repite una y otra vez a lo largo a lo largo de todo el relato. Y es lo que vamos a ver a lo largo de todo este libro. Ese es el eje, ese es el aspecto clave para entender este libro, y que nos va mostrando pues la decadencia que va teniendo el pueblo de Israel. Y pues todo desemboca en la petición del pueblo de Israel de querer un rey, que eso ya lo encontramos en, en el primer libro de Samuel. Así que pues vamos a disfrutar de este relato de jueces. Quiero hacer una advertencia que algunos de estos relatos pues tienen ciertos contenidos un poquito violentos, descriptivos. Es un libro que es bastante gráfico en cuanto a eso. Así que no nos vamos a asustar. No nos vamos a asustar porque este libro pues, nos cuenta una realidad que sucedía en la época, y pues la realidad a la que llega una persona cuando se aleja de Dios, una persona cuando está en decadencia, en la decadencia espiritual. Así que vamos al libro de Jueces, capítulo 1. Dice en los primeros versículos: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado.
y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces vemos aquí el principio de este libro de los jueces. Este primer capítulo nos narra el inicio del periodo post-Josué. O sea, cuando una vez que Josué ya murió, una vez que Josué ya eh, partió a la presencia de Dios, pues aquí vemos lo que ellos siguen haciendo y cómo pues deben comportarse. Entonces vemos el inicio del periodo post-Josué, donde las tribus de Israel, lideradas por Judá, buscan la dirección de Dios para conquistar Canaán. Ahora, a pesar de las victorias iniciales que fueron claves para el establecimiento, aquí vemos que el capítulo nos muestra o nos destaca una obediencia incompleta, ya que las tribus no expulsaron totalmente a los cananeos y permitieron la convivencia, marcando pues este inicio de una espiral o de un ciclo de desobediencia. Así que vamos viendo esto. Mire, lo primero que nos encontramos aquí es que dice, después de la muerte de Josué. Josué fue líder durante mucho tiempo en, en Israel. Él guió al pueblo en ese aspecto clave que fueron las batallas, que fue el establecimiento, la entrada a la tierra prometida. Él fue el líder que los guió, que les dio instrucciones, que los fortaleció a través de la palabra de Dios. O sea, fue un líder, un buen líder. Pero llegó un momento en que Josué pues ya fue llevado a la presencia de Dios, murió, Josué faltó. Y lo que vemos es que la vida debe continuar. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado eh, que nos faltan personas muy importantes en nuestra vida? Se ha ido un padre, se ha ido una madre, se ha ido un familiar importante. Y, pero tenemos que entender que a pesar de que se vayan, de que Dios los lleve a su presencia, que es una situación pues muy dolorosa, la vida debe continuar y debemos seguir dependiendo de Dios. Debemos seguir buscando al Señor. Y aquí se nos dice en este primer versículo que después de la muerte de Josué, dice que los hijos de Israel consultaron a Dios. O sea, ellos vinieron delante de Dios y preguntaron, bueno, ¿y quién de nosotros va a subir primero a pelear contra los cananeos? Recuerden que Josué les insistió que todavía había mucha tierra por conquistar. Todavía tenían tarea para hacer. La conquista no había terminado con la muerte de Josué. La conquista tenía que continuar. Y Josué les instó, si ustedes leen los últimos capítulos del libro de Josué, les animó y les dijo, ustedes todavía tienen tierra por conquistar. Háganlo, háganlo, no sean desobedientes. Y aquí vemos esa obediencia. Judá, el pueblo de Israel, perdón, viene y consulta, le consulta a Dios. O sea, no tomaron una decisión por lo que a ellos les pareció, y eso es importante también. No tomaron una decisión a la ligera, le consultaron al Señor, el Señor respondió e inmediatamente obedecieron. O sea que Dios le ordena a la tribu de Judá liderar la conquista y se alían, hacen una alianza con la tribu de Simeón para combatir. O sea, son hermanos y sabían que no podían solos en esa lucha. Tenían que ir acompañados. Y así, y esto también, pues es importante. Si nosotros no podemos, si nosotros vemos que la situación es difícil, pues
tenemos que solicitar ayuda. Y es importante también entender este punto y este aspecto. Hay guerras o hay luchas que solo no podemos hacerlas, no podemos emprenderlas. Necesitamos la ayuda, necesitamos la colaboración de personas a nuestro lado para esa ayuda. Ahora, hablemos un poquito de lo que es nuestras luchas. Nuestras luchas nosotros las enfrentamos. La principal arma para enfrentar estas luchas es la oración. Y siempre es mejor no orar solo, sino qué bueno que haya siempre alguien a nuestro lado, orando también con nosotros para, que esa lucha sea más efectiva. Cuando usted lucha solo, pues está bien, Dios lo respalda, pero cuando usted lucha acompañado, cuando no es usted solo, sino 2 o 3 o más personas orando por lo mismo, por la misma situación, pues créame que la victoria es contundente y es más fuerte para el enemigo. Así que este es un versículo que a nosotros nos llama también a esto, a no luchar solo. Ahora, también dentro del versículo, aquí, dentro del capítulo, perdón, aquí se nos habla de que, a diferencia de las instrucciones divinas, varias tribus como Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neptalí fallaron en expulsar a los habitantes cananeos de sus territorios, conviviendo con ellos o sometiéndolos a trabajos forzados. Y este capítulo entonces aquí nos dice que hay una victoria incompleta, una victoria que, pues que no fue victoria total, porque sí, ellos no pudieron, por alguna razón, expulsar a los, a los, a los extranjeros, a los cananeos. Fallaron aquí. Entonces, estos cananeos quedaron ahí y Dios dice aquí algo que es bien especial y nos habla de cuando Israel se sintió fuerte. Mire, Dios mismo llamó a Israel a luchar, pero aquí estamos viendo en este versículo, que esto aparece en el versículo 28 del capítulo 1, que muchas veces entramos en tiempos de debilidad. Y cuando entramos en tiempos de debilidad, pues el enemigo aprovecha. El enemigo aprovecha para entrar y reconquistar esos territorios que un día fueron nuestros. Esto es una lucha y yo quiero que usted hoy con estos pasajes eh, lo entienda. Vamos a entender principios de guerra espiritual. Mire, el enemigo siempre estará queriendo reconquistar el territorio que perdió. Siempre habrá una lucha. Y Dios aquí está mostrándonos cómo luchar y qué tenemos que hacer. Vamos a mirar entonces el capítulo 2. El capítulo 2 nos dice aquí que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Este capítulo entonces nos narra el fracaso de la generación posterior a Josué, que se olvidó de Dios. Dice aquí más adelante en el versículo del 6 al 10, nos recuerda otra vez la muerte de Josué. Nos vuelve a decir, nos habla por segunda vez acerca de la muerte de Josué y dice en el versículo 10:
después de que lo sepultaron, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces vamos a ver. La primera parte nos dice, Dios advierte que los pueblos cananeos no serán expulsados y que se volverán en trampas y espinas para Israel por su desobediencia. O sea, el ángel se aparece, habla al pueblo de Israel en este lugar y les dice y les da una advertencia. Y este versículo 10 a nosotros nos está diciendo, también nos está marcando otro punto bien importante, mire, y es que a diferencia de la generación de Josué, la nueva generación no conoció a Jehová ni sus obras, abandonándolo por Baal y Astarot. Y aquí yo quiero hacer una aclaración, porque de pronto el versículo, y esto tiene que ver con las traducciones, con la traducción al español que nos habla la Reina Valera. Mire, esta traducción nos da a entender que la generación desconocía por completo a Dios, que no tenía ni idea de Dios. Y, y la verdad es que no es así. Vamos a entenderlo y vamos a mirarlo en perspectiva. No es que fuera una generación que no conocía a Dios, sino más bien lo que nos quiere decir el versículo es que es una generación que no quiere saber nada de Dios. O sea, que a pesar de que saben las cosas, que a pesar de que conocen la palabra, de que a pesar de que han oído la ley, la Torá, de que han escuchado las enseñanzas de los levitas, de los sacerdotes, pues prefieren hacer caso omiso de la palabra de Dios y prefieren desconocer lo que Dios dice en su palabra. Es más o menos lo que nos está diciendo aquí. Dice que se levantó una generación que desconoce, que no quiere saber nada de las cosas de Dios, de las cosas del Eterno. Y eso es lo que vemos hoy en día en muchos casos. Mire, esto nos conecta una vez más con lo que nos dice Romanos 1:21 en adelante. Usted lo puede leer. Yo creo que muchas veces hemos nosotros citado ese versículo. Romanos 1 nos dice, nos habla de un grupo de personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido y Dios los entregó a hacer cosas vergonzosas, cosas abominables y cosas que no glorifican al Señor. En otras palabras, Dios los entrega a la inmundicia y a la perversión y a lo más bajo de los pecados. Entonces, es lo que nos está diciendo aquí. Se levanta una generación, una nueva generación, que desconoce las obras de Dios, que no quieren saber nada de Dios y y que a partir de ahí es que se genera un problema. Dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y entonces ahí empieza el ciclo de los jueces. Del versículo 11 hasta el 19, entonces nos está hablando, se describe el patrón repetitivo del libro. Esto a manera de introducción. El pueblo peca, Dios envía opresores, Dios permite que vengan opresores, que vengan esos enemigos. El pueblo clama, Dios levanta un juez y cuando muere el juez, bueno, Dios levanta un juez y después de ese, dentro de ese juez, desde el tiempo de ese juez, pues el pueblo disfruta de un tiempo de paz, de un tiempo de armonía, de un tiempo de bendición, pero al morir el juez, el pueblo se corrompe más que antes. Miremos que empieza un ciclo, un ciclo, un ciclo vicioso en el que cae el pueblo de Israel durante años y años y años. Mire, esto no es que se levantó un juez una semana y luego volvió otro y otra semana. No, no estamos hablando de semanas. Estamos hablando de años. Estamos hablando de años, de muchos, muchos años. Entonces, vamos a ver que en ese ciclo de los jueces, también aquí podemos ver un patrón que se repite en la vida de muchas personas. Y es
que muchas personas no salen de ese círculo vicioso. Pecan, vienen los problemas, vienen los opresores, vienen los enemigos que se levantan. Hay un tiempo de clamor. Dios levanta a alguien, Dios trae a alguien que hace una obra grande y poderosa, pero cuando esa persona se va, se retira, o cuando se calma esa situación, se vuelve a lo mismo. Se vuelve a lo mismo y se repite una y otra vez. Y queda cada vez la caída más fuerte, cada vez más y más corrupción. Y es el ciclo que vive mucha gente, muchas personas hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a vivir eso? ¿Hasta cuándo se va a vivir ese círculo vicioso en cada vida? Porque no hay un arrepentimiento verdadero. Y porque también aquí vemos algo, algo bien particular, que es algo que sucede también en estos días en la tierra, y es la esperanza puesta, los ojos puestos en los hombres, en lo que hagan los hombres. Entonces, mientras el juez estuvo ahí, todo funcionó bien. Mientras el juez estuvo ahí diciendo, se hace, no se hace esto, se dice por aquí, se va por allá, el juez estuvo, el pueblo estuvo funcionando. Pero cuando ese hombre muere, cuando esa persona falta, otra vez el pueblo vuelve a lo mismo. Porque su esperanza está puesta en hombres. Mire, y esto lo vemos en nuestros países cuando hay elecciones. Todos los países vivirán lo mismo. Ponen las esperanzas en un hombre, en un presidente que promete cosas, que tiene en su discurso una serie de promesas o una serie de fórmulas para arreglar la situación. Mucha gente vota por él, mucha gente vota por esa persona. Y yo no estoy hablando independiente si es de derecha o de izquierda o el tipo de ideología que sea. Las personas ponen su esperanza y sus ilusiones en ese presidente, en ese político. Pero luego, una vez que el político se va y termina su mandato, se vuelve a lo mismo, se vuelve a la misma situación. Entonces muchas veces, en muchos casos, eligen a uno muy malo. El mismo pueblo elige personas que son fatales, que acaban con el gobierno y no tienen, que acaban con el pueblo. Y sin embargo, viendo toda esa realidad, siguen eligiendo lo mismo. Es como una especie de ceguera espiritual. Mire, nuestra esperanza no tiene que estar puesta en hombres. No espere. Los que amamos nuestros países, los que amamos nuestra nación, no esperemos que un hombre venga a resolver todos los problemas de una nación. Ese no es el problema, ese no es la solución. La solución está en un cambio verdadero, en el corazón del hombre. Mientras el corazón del hombre no cambie, esto va a seguir pasando una y otra vez y van a seguir viniendo los problemas y las situaciones. Entonces vemos aquí la consecuencia del versículo 20 al 23. Vemos la consecuencia. ¿Por qué Dios permite esto? Dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea, Dios decide dejar estas naciones cananeas en la tierra para probar si Israel guardará o no el camino del Señor. Mire, y, y esto es aquí vienen respuestas a muchos que de pronto se estarán preguntando, pero ¿por qué Dios permite que estas naciones sufran? ¿Pero por qué Dios nos permite tanto sufrimiento en nuestra vida? Mire, es muy sencillo. Para Dios no es imposible o no era imposible en ese momento eliminar de una todas las naciones. De hecho, hay un pasaje más adelante
en Crónicas, que quiero hacer mención de este pasaje en este momento. Hay un pasaje en Crónicas donde se nos dice que un rey llamado Sennacherib vino a querer tomarse Jerusalén. eh, Hizo un ataque bastante fuerte, o sea, un asedio, eso se llama así. Y, y en una noche Dios envió un ángel y destruyó a 180,000 soldados que habían ahí esperando. Al otro día fueron y los encontraron todos muertos. O sea, Dios en una noche con un ángel destruyó 180,000 soldados. Entonces miremos de lo que es capaz de hacer el Señor. O sea, si Dios lo quiere hacer, entonces en un día Él puede arrasar con todos esos enemigos, quitarlos del medio y librar a Israel de una sola para que Él tenga el camino libre para seguir su conquista y su establecimiento. Pero ¿por qué Dios permite que se queden? ¿Sabe por qué? Lo dice en el versículo, en el capítulo 3. En el capítulo 3 nos da la explicación y la respuesta a todo esto. Dice el capítulo 3 del libro de Jueces: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Aquí vemos entonces que se menciona que naciones como los filisteos y los cananeos se mantuvieron en la tierra para probar si Israel obedecería los mandamientos del Señor. Fueron dejados ahí como una prueba. Y vamos a verlo también en perspectiva para entender un poquito. Mire, eh, ¿cómo se valoran las cosas? Mire, miremos la diferencia entre un hombre o una persona que le costó, que empezó su vida productiva desde cero y que le costó montar su empresa, tener sus propiedades, que sufrió para tenerlas. Vemos que hay muchas historias así, ¿verdad? Personas que sufrieron mucho para tener lo que tienen y, y consiguieron poquito a poco, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, eh, viviendo muchas situaciones en su vida, fueron consolidando y fueron teniendo sus patrimonios. Y miremos la diferencia con aquellas personas, sobre todo los hijos de estas personas, que lo han tenido todo desde muy pequeños, que no han tenido que sufrir para tener un plato de comida en su mesa, que no han tenido que sufrir para tener un móvil o una ropa o un coche o un estatus o una forma de vida tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Mire, Dios lo que quiere es que aprendamos que tenemos que luchar. Hay un dicho por ahí que dice que lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Y Dios no quería eso. O sea, para Dios hubiera sido muy fácil exterminar por medio de un ángel todas esas naciones y arrasar, dejar limpia la tierra y ya está. Pero no. Dios simplemente también lo que quiere es que estas nuevas generaciones también aprendan a luchar. Y esto es una lección importantísima que nosotros tenemos que aprender. Es necesario luchar, es necesario aprender a guerrear. Dios nos deja, Dios permite que esas cosas queden ahí para que nosotros aprendamos a decir que no. Y eso es la lucha que tenemos diariamente.
nuestras luchas espirituales. Tenemos que librarlas. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos llamados a esa lucha. Estamos llamados a esa lucha. Estamos llamados a ser vencedores. Ahora recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Ahora, ¿qué nos muestra aquí? Dice en el versículo 7 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Miren, entonces aquí vemos el ciclo de pecado y liberación. Los israelitas hicieron lo malo, fueron entregados a Cusán Risataim, clamaron a Dios, y Dios dice aquí en el versículo 10, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. Dice que ellos clamaron, dice que el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y él juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senad. Mire, dice que ellos fueron liberados, pero aquí hay una cosa que me llama la atención. Dice que el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. O sea, vamos a mirar la acción del espíritu de Dios en el libro de los jueces. Como cuando vino un clamor, cuando el pueblo estaba en sufrimiento, Dios escuchó ese clamor y Dios envió un libertador. Y ese libertador vino y peleó, vino y enfrentó batallas por ese pueblo, y Dios trajo una victoria. Pero mire, vuelve al versículo 12. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando se hace lo malo, Dios fortalece al enemigo. Y ahí aparece otro juez, un juez pues que en hebreo es Ehud, aquí lo traduce la Biblia como Ahot, el juez zurdo. O sea, después de pecar nuevamente, Israel fue oprimido por ese rey Eglón, el rey de Moab. Ahod viene y mata a ese Eglón con una daga de doble filo y libera al pueblo y trae un largo periodo de paz durante 80 años. Luego se levanta otro juez. Se menciona a Sangar, que dice que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Mire, y hay una cosa bien particular, y es que en el caso de Ahod y en el caso de Sangar, no se dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Simplemente Dios los escogió, los trajo y para liberar al pueblo. Entonces aquí vemos una lección espiritual bastante grande de este capítulo 3. Y es que este capítulo nos destaca que el poder para la victoria proviene de Dios y no de la capacidad humana. Aquí vemos tres lecciones bien especiales que vamos a comentarlas ya mismo en estos tres jueces que nos encontramos aquí. Primero, en el caso de Otoniel, pues es que Dios es el que toma la iniciativa y lo salva de forma milagrosa. En el segundo, el hombre junto con Dios actúan y Dios lo salva, pero no con milagros visibles, sino de forma oculta, como recordemos en lo que dice la reina Esther. Y el tercero, pues el hombre es el que toma la iniciativa y Dios lo hace triunfar. Entonces, miren, en este capítulo fueron mencionados tres jueces. Y se destaca entonces ese detalle. La victoria proviene de Dios y no de capacidades humanas. Dios utiliza tanto a líderes fuertes como Otoniel, como líderes inusuales. Por ejemplo, este hombre Sangar, que no se nos dice, pues, no se nos dice mayor cosa de él, solamente dedica un versículo. Pero dice que con una guijada, un elemento que se utilizaba para guiar los bueyes, pues con una herramienta más bien, él utilizó esa herramienta para defenderse y acabar con 600 soldados, lo que nos dice pues que era un hombre simple, era un campesino que estaría en su trabajo, estaría haciendo esa labor y Dios lo levantó. Entonces, miremos
la lección que aprendemos de estos 3 capítulos, que es bien importante. Y qué lección, no caigamos en ese círculo. Aprendamos que es Dios el que puede librar nuestras batallas. Aprendamos que aún en medio de todo, el deseo de Dios es que nosotros no nos alejemos de Él, que cuando nos alejamos de Dios, pues vienen ciertas consecuencias a nuestras vidas y a nuestros corazones, a nuestro entorno. Cuando nos alejamos de Dios, estamos abriendo la puerta para que el enemigo venga y cause molestias, cause estragos, cause opresión, venga a esclavizar. Y eso es bien, pero bien molesto para nuestras vidas. Yo les invito a que oremos en este momento. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por darnos tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es la fortaleza para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer siempre pendientes, entregados a ti, Señor. Que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma, que todo nuestro ser se entreguen a ti, Señor. No queremos estar alejados de tu presencia, ni queremos estar alejados de tu amor, ni de tu gracia, Señor amado. Padre, permite, Señor, que cada día nuestra vida esté contigo. No queremos entrar, Señor, en ese círculo de, de entrar en pecado, de opresión, de clamar desesperadamente y de ver cómo tú traes libertad, Señor. Queremos vivir en una libertad permanente, Padre. Padre, ayúdanos a vivir en esa libertad todos los días de nuestra vida, a clamar delante de ti, a que nuestro corazón esté postrado ante tu presencia, postrado ante tu altar, Señor. Yo te doy gracias, mi Señor. Gracias por la libertad que tú traes a cada uno, Señor. Padre, gracias por libertar a cada uno de las opresiones y de las diferentes situaciones que tiene, Señor. Gracias porque tú eres nuestro libertador, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas y porque de ti dependemos, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, solamente en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.